Hi guys, how are you today? El día de hoy tenemos phrasal verbs avanzados nivel B2 Plus. Los phrasal verbs avanzados son una estructura en inglés súper usada por los hablantes nativos. Esta estructura puede incluir dos palabras o incluso tres palabras. La primera es un verbo y las demás pueden ser una preposición o un adverbio. Es importante señalar que en los phrasal verbs el significado del verbo cambia. No podemos leerlo palabra por palabra. Tenemos que leer el phrasal completo más el contexto de la oración para poder darnos cuenta de qué se está hablando. Ejemplo real. Burn. Burn es un verbo, significa quemar. The fire burned all night long. Traducción, el fuego ardió toda la noche. Sin embargo, si agregamos una partícula al significado, este cambia. Burn down, incendiarse por completo, destruirse en un fuego. The old factory burned down last year. Una más. Burn out, agotarse, quedar exhausto. She burned out after working 70 hours a week. Y uno más. Burn off, eliminar por combustión o esfuerzo físico. He burned off the calories by running 5 miles. Podría seguir y seguir mostrando muchos más ejemplos, pero el punto ya quedó claro. Dentro de los phrasal verbs tenemos separables, inseparables, literales e idiomáticos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Tenemos separable. El objeto puede ir en medio o al final. Recordemos que el objeto es aquel que recibe la acción. Ejemplos correctos. Turn off the light, turn the light off y turn it off. Ejemplo incorrecto. Turn off it. Si el objeto es pronombre, debe de ir en medio siempre. Inseparable. El objeto siempre va después de la partícula. Look after the children. Children, en este caso, es el objeto, es el que recibe la acción. Vemos que cuando son inseparables, debe de ir al final siempre. Ejemplo incorrecto. Look the children after. Ahí está mal porque lo estamos poniendo en medio. Ahora veamos los literales. Los literales es cuando podemos traducirlo de manera literal porque el significado es demasiado obvio. Ejemplo, sit down. Traducción, sentarse. Sit, sentar. Down, abajo, pues siéntate. Eso es fácil. Pero luego también tenemos los idiomáticos. Los idiomáticos es cuando el significado no se puede deducir fácilmente porque no son traducciones literales. Por ejemplo, el significado, lo que decíamos, no se deduce de las palabras. Tenemos give up, give es dar, up arriba, no podríamos decir dar arriba, no tiene sentido. ¿Cuál es el significado real? Give up es rendirse. Existen phrasal verbs básicos y avanzados. Por el nivel de inglés que estamos estudiando, que es B2 Plus, nos vamos a enfocar en los avanzados, pero igual veamos unos ejemplos de cada uno. Primero vamos a ver cuáles son las características de cada tipo. Tenemos los básicos. En el aspecto vemos su transparencia. ¿Qué quiere decir eso? El significado suele ser literal o fácil de deducir, como el que veíamos anteriormente. Frecuencia. En la frecuencia vemos que aparecen todo el tiempo en conversaciones cotidianas. Son muy frecuentes. En su registro, mayormente es coloquial, usados en situaciones informales. Esos serían los phrasal verb básicos. Viendo los avanzados, dice, en su transparencia vamos a ver que el significado es idiomático. No se deduce de las palabras. No se puede traducir literalmente. Frecuencia. Son menos comunes, pero muy usados en textos académicos, debates o contextos profesionales. Y luego tenemos su registro. En el registro encontramos que pueden sonar más formales o tener matices figurativos. Vamos a ver unos ejemplos de cada uno para que quede claro. Tenemos primero los básicos como sit down, que significa sentarse. Ejemplo, please sit down and relax. Por favor, siéntate y relájate. Wake up.
despertarse. I wake up at 7 every morning. Despierto a las 7 todas las mañanas. Turn off. Apagar. Turn off the TV before you leave. Apaga la televisión antes de que te vayas. Pick up. Recoger. She picked up the keys from the table. Ella recogió las llaves de la mesa. Give up. Rendirse, dejar de hacer algo. He gave up smoking last year. Él dejó de fumar el año pasado. Y ahora sí tenemos los avanzados. Veamos la diferencia. Brush up on, brush up on. Avanzado, repasar, pulir conocimientos. She brushed up on her French before the trip. Ella repasó su francés antes del viaje. Frown upon, avanzado, desaprobar, ver con malos ojos. Cheating is frowned upon in universities. Hacer trampa está mal visto en las universidades. Zero in on, avanzado, concentrarse en algo específico. The study zeroed in on the main problem. El estudio se concentró en el problema principal. Play down, restar importancia. The company played down the risks of the project. La empresa restó importancia a los riesgos del proyecto. Phase out, eliminar progresivamente. Plastic bags are being phased out in many countries. Las bolsas de plástico están siendo eliminadas progresivamente en muchos países. ¿Y qué se necesita para poder crear oraciones con phrasal verbs? Pues solo la fórmula. Y aquí la tenemos. Tenemos tres fórmulas diferentes. Tenemos la primera, que es la clásica, sujeto más phrasal verb más objeto y después el complemento. Ejemplo, she brushed up on her French before the trip, que es clásica. Ella repasó su francés antes del viaje. Luego tenemos la de verbo intransitivo. La de verbo intransitivo quiere decir que no necesitamos un objeto, alguien que reciba la acción. Dice, sujeto más phrasal verb, que es intransitivo, más circunstancia. Ejemplo, the spacecraft burned up as it entered the atmosphere. Tenemos otra vez la clasificación, que es verbo intransitivo, y su traducción, la nave se consumió al entrar en la atmósfera. Y la última, cuando lleva auxiliar, sujeto más auxiliar, modal, más phrasal verb, más objeto y complemento. Ejemplo, governments should phase out single-use plastics. Los gobiernos deberían eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso en la próxima década. Y por último, y antes de pasar a los ejercicios, pasemos a los posibles errores que hay que evitar. Número 1. Colocar mal el pronombre en los separables. Turn off it es incorrecto. Lo correcto sería turn it off. Turn it off. Regla. Si el objeto es un pronombre, siempre va en medio. 2. Separar un phrasal verb inseparable. She looked the children after. Incorrecto. Lo correcto, she looked after the children. Algunos nunca se separan. Por ejemplo, look after, run into, come across. Número 3. Traducir literalmente un phrasal verb idiomático. Give up no es dar arriba. Give up es rendirse. Hay que aprenderlos como expresiones completas, no palabra por palabra. Número 4. Olvidar el objeto en phrasal verbs transitivos. She turned off está incompleto. She turned off what? Lo correcto sería she turned off the TV. Si el verbo necesita objeto, no se puede omitir. Número 5. Confundir significados múltiples del mismo phrasal verb. Take off puede ser despegar. The plane took off. El avión despegó.
quitarse la ropa, he took off his jacket, él se quitó la chaqueta, empezar a tener éxito, her career took off. Contexto manda, no todos los significados son iguales. Número 6. Usar phrasal verbs informales en contextos formales. The researcher messed up the experiment. Demasiado coloquial. The researcher made an error in the experiment. Ahí se queda correcto. En textos académicos o profesionales conviene elegir phrasal verbs más neutros. Carry out research en vez de do research. Ahora sí, lo que todos estaban esperando, los ejercicios. En la tablita vamos a tener nuestro phrasal verb, significado y la fórmula que debemos seguir para poder crearlo. Al final de la tablita vamos a ir haciendo nuestras oraciones, solamente siguiendo las instrucciones. Ya se nos dio un phrasal verb, ya se nos dijo qué significa y ya se nos dijo la fórmula que hay que seguir. Lo único que tenemos que hacer es realizar la oración. Por mi parte es todo, pero antes de irnos la pregunta del millón. ¿Por qué son tan importantes los phrasal verbs? Número 1, frecuencia altísima en el inglés real. Hay miles de phrasal verbs y aparecen en conversaciones, correos electrónicos, películas, noticias y exámenes. Ejemplo, pick up, give up, look after, carry out. Número 2, su naturalidad y fluidez. Usarlos hace que el discurso suene más auténtico y cercano al estilo de un hablante nativo. Decir carry out research suena más natural que do research en contextos académicos. Variedad de significados. Un mismo verbo puede generar decenas de phrasal verbs distintos con significados diferentes. Take off, despegar, quitarse la ropa, empezar a tener éxito. Expresividad idiomática. Muchos phrasal verbs transmiten matices que no se logran con verbos simples. Frown upon, desaprobar con fuerza, más expresivo que solo disapprove. Clave para exámenes y niveles avanzados. En pruebas como Cambridge, IELTS, TOEFL, el uso correcto de phrasal verbs demuestra dominio del idioma y precisión. Recuerda que la clave del éxito es la práctica, así que no dejes de hacerlo, sobre todo leer. En estos niveles de inglés avanzado, la mejor manera de manejar estas estructuras es viéndolas con su contexto propio, reconociéndolas, viendo cómo se usan en situaciones reales. Así que si no lo hacías, es momento de buscar artículos en inglés para empaparse de todo. Dudas van en los comentarios, suscríbete y nos vemos la semana que entra. Bye bye.